Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. No importa dónde te encuentres. En la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. ¿Tienes voz y talento? SLOP está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En SLOP también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en SLOP. 310-748-8148. Visítanos en funeslop.com.co. SLOP Sincelejo. Estás viendo Canal 8. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Muy buenos días a todas y a todos. Aquí iniciamos Democracia, Política y Poder. Hemos invitado en el día de hoy a la senadora del Pacto Histórico, Catalina del Socorro Pérez Pérez, una mujer sobreviviente a todo lo que fue el conflicto y que ha sido actor importante en la organización campesina. Hoy, orgullosamente, está en el Senado después de tantas luchas. Buenos días, Catalina, senadora, al programa Democracia, Política y Poder. Buenos días. Mil gracias a este importante programa Democracia y Poder. Me siento muy feliz aquí acompañada de mi profesor Polo, que fue el profesor donde yo terminé el bachillerato aquí en Sincelejo, en ese instituto Limasori, en el 2018, con muchos compañeros, y aquí me acompaña uno de ellos que se graduó conmigo también. Cata, usted que ha sido una mujer de grandes luchas, siempre en el programa iniciamos hablando de la democracia. ¿Cómo ve usted esa postura democrática en la participación de la mujer en los actuales momentos en Colombia? Bueno, si hablamos de democracia, realmente la democracia en nuestro país ha sido muy restringida. Solo una élite de Colombia ha tenido derecho a la democracia, supuestamente a la que es la democracia. Pero yo realmente quiero decir que a partir de la política del pacto histórico, que es pactar con los que nunca hemos pactado. En ese pacto histórico hubo y hay la posibilidad de la participación de la mujer, que es en el primera vez de la historia que he visto por intermedio de nuestro presidente Gustavo Petro, que fue la propuesta de la lista paritaria, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Allí vi la participación de la mujer, que pueda participar activamente en la política y en las decisiones del país, que antes la mujer había sido muy ignorada. Y pues para mí una democracia es
donde todos los coterráneos, donde todos los vivientes de una nación tengan la palabra de decidir cómo queremos el país, cómo queremos la nación, cómo queremos el departamento, cómo queremos el municipio, cómo queremos nuestro barrio. Eso es para mí la democracia, que sea la decisión colectiva de todos los coterráneos de un país y no un puñado de familia que ha mandado por décadas y herencias. Se murió el papá, viene el hijo, el nieto, el bisnieto, y eso así no es democracia. Como si fuera una monarquía. Sí, como si fuera una monarquía. Eso así no es democracia. Como decimos nosotros así en el lenguaje popular, solo juegan el balón unas cuantas familias que tienen el poder en este país y la mayoría solo obedece, solo es mandada, solo ha sido esa mayoría esclava. ¿Por qué digo esclava? Porque esa mayoría de la población colombiana nunca ha decidido por quién votar. Siempre le ponen un hierro, un nombre. Vota por X o Y persona. Y lo otro es que le compran el voto. Y la libertad, la verdadera libertad es cuando yo decido. Voto por quien yo quiera. Sin presiones incluso del empleo donde estoy. Porque aquí en este país, si una persona está empleada en X oficina, empresa o en un banco, en el Instituto de Crédito Territorial, en bienestar familiar, tienen que dar cierto número de votos para poder obtener el puesto, y eso no es democracia. Eso es esclavitud a las personas y a la libertad de pensamiento. Estamos charlando con Catalina Pérez, senadora del Pacto Histórico, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque la mujer aquí, lo estamos demostrando, ha cumplido en toda la historia todo un papel muy trascendental. Catalina, ¿cuándo inician sus luchas? Tenemos entendido que desde muy niña. Bueno, realmente mi lucha viene desde que nazco. ¿Por qué? Porque nací en 1948, donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Yo nazco el 11 de diciembre del 48. Ya había la violencia. Me dice mi madre, ¿por qué digo que desde que nací? Me dice mi madre que la violencia era tan grande que llegaban las chusmas y los chusmeros, o sea, se estaban matando entre dos partidos, entre liberales y conservadores. Y cuando llegaba un partido al territorio, acababan hasta con el nido de la perra. Si había un niño chiquito o una niña chiquita, lo tiraban para arriba y lo esperaban con la punta de la bayoneta. Y yo digo que mi lucha inició desde allí porque yo no podía llorar. Cuando lloraba, que mis padres salían huyendo a la montaña, ellos decían cuando llega la chusma, y yo iba a llorar, mi madre me metía un trapo en la boca para que no llorara. Entonces mi lucha viene de muchos años. Usted en la parte de las organizaciones, ¿cuándo inicia, digamos, ese trabajo de liderazgo social, comunitario? Quiero decir algo antes. Hay algo en Colombia que también hace parte de la democracia, que es la educación. La educación en nuestro país ha sido elitista. Solo un puñado de ricos, sus hijos se educan y van a las universidades. Y la educación siempre ha sido negada. En el pueblo donde me crié, en Loma Verde, nombraban a los profesores pa' tiempo de politiquería y les pagaban los primeros
3 meses y de ahí para adelante ya no le pagaban. El profe se tenía que venir y dejar a los estudiantes allí porque el profe vivía de su profesión, que era la educación, pero como no le pagaban. Entonces, cuando yo aprendí a leer, que ya aprendí grande, me da hasta pena, pero lo tengo que decir, tenía 10 años cuando aprendí a leer. La primera lectura que me emocionó tanto fue la lectura de Policarpa Sabalarrieta. Y le pregunté a mi madre: mamá, ¿por qué no me pusiste Policarpa Sabalarrieta? Por la historia de esa grande mujer y en la forma que fue asesinada. Y esa mujer valiente, pues, te hace a ti reflexionar, ¿no? Entonces, desde ahí viene la lucha de 10 años para acá. Luego, cuando conozco a la organización campesina en 1970 y entro a participar en las primeras tomas de tierra que participé, fue en las tomas de tierra del 21 de febrero del 1971, que se llamó la Hora Cero, que se hicieron más de 800 tomas de tierra en el país. Participé en la primera toma de tierra de la finca La Antioqueña, de propiedad del terrateniente Chepe Posada. Chepe Posada nos metió a la represión muchas veces. La represión para nosotros era la policía. Pero cuando iniciamos esas luchas de tierra, el Ministerio de Agricultura había hecho, y el gobierno de entonces, habían hecho una promoción, habían promocionado la organización campesina en el país, y habían 5.000 promotores campesinos en Colombia, que esos fue los que llegaron donde nosotros para organizarnos para obtener la tierra. Entonces, claro, entonces ya la organización estaba, y por eso fue que decidimos tomar las tierras, dentro de ellos la finca La Antioqueña. A Chepe Posada allí nos cedió, se puede decir, nos cedió 825 hectáreas de tierra, donde fueron aparceladas 80 familias, dentro de ellos mis padres. Parcelas de 12, de 11 hectáreas las parcelas, y bueno, y ya ahí la vida cambió. En esto realmente de la lucha me hizo meter mi hermana mayor, Ana Lucía, porque yo, como quería estudiar, me fui de sirvienta a trabajar con las monjas juanistas y terminé de mi primaria de sirvienta. Y como me porté bien, las monjas supuestamente me querían mucho y me llevaron para Cali. En Cali estuve hasta el 70, cuando le roban las elecciones a Pinilla. Y cuando llego, mi hermana me invita a las reuniones y yo voy. Antes ya yo terminé la primaria nocturna y también entonces empecé a estudiar el bachillerato nocturno en Cali, en uno de los colegios revolucionarios de Cali que se llama Santa Librada, pero en esa época le decían Santa Pedrada. ¿Y cómo fui allí? Porque a donde trabajaba una monja que se llamaba Sor Bernarda, ella también estaba estudiando en ese colegio nocturno. Y ella era una mujer más o menos de una posición democrática y una posición, como decimos nosotros, alternativa. Y ella intervenía de noche cuando los estudiantes intervenían, que hacían intervenciones esos estudiantes en el Santa Librada, que esas intervenciones me rayaban el ojo porque estaban diciendo allí realmente lo que era mi vida, lo que era la vida de uno. Y por eso en Cali fueron mis primeros pasos. Participábamos a las marchas nocturnas y los estudiantes quemaban llantas. Y allí nosotros participamos y la monjita salía corriendo y yo me aguantaba del cinturón de la monja para que no me dejara tirada, porque salíamos huyendo porque llegaba la represión, la policía a atacar a los estudiantes en Cali, en el colegio Santa Librada. Desde allí vienen las iniciaciones y desde chiquita
Y ahí entonces se me mete más a mí en mi mente el tema de que, había que organizarse. Y surge esa rebeldía social. Sí, me surge. Y entonces como mi madre nos fue a buscar a Cali en aquel tiempo, así tuvieras tú 20 años, 21, te dejabas gobernar de los padres. Mi mamá me fue a buscar a mí y a mi hermana Miriam a Cali. Mi hermana Miriam se queda en Montería trabajando en el Hotel Sinú y yo me voy para el monte, para Loma Verde, para donde me crié, y allá fue que conocí. Loma Verde es un caserío. Es un corregimiento del municipio de Montería. Queda lejísimo. Antes, para venir uno de Loma Verde a Montería era terrible. Se atollaban los camiones. Uno no se venía en taxi ni en carritos chiquitos. Te venías a Montería en jaulas donde traían ganado. Y entre veces esas jaulas se quedaban en el barriá y dormías en el camino para llegar a Montería. En camiones. En camiones. Bueno, para manejar... Para terminar eso de mi hermana, que fue la que me metió, entonces mi hermana me invitó a reuniones y yo fui a las reuniones. Y yo oía hablar la palabra terrateniente. Y después le pregunté a mi hermana, oye, ¿qué significa terrateniente? Y mi hermana Ana Lucía me dijo, es un hombre que posee la tierra, es el teniente de la tierra. Contra ellos nos vamos a organizar para que el campesino y la campesina tenga tierra para trabajar. Siempre en Colombia ha habido la lucha por la tierra. Ha sido, digamos, el factor para que se diera todo lo que ha vivido Colombia, inclusive los estados de violencia. En el pasado y en el presente siempre la gente está por tener la tierra. Los que han generado estados de violencia van detrás de la tierra también. Catalina, para llevar la línea de tiempo, usted ya como formada en esas luchas, cuando entra ya la organización, la conformación de la NUC, cuéntenos de la NUC. Bueno, la NUC la conocí precisamente desde ese mismo momento y nos vinculamos a la NUC. La NUC era un nombre así, la NUC, pero la NUC en el segundo Congreso Nacional Campesino que se hizo en Sincelejo se divide, que es la NUC Línea Sincelejo y la NUC Línea Armenia. ¿Por qué el gobierno le dio el apoyo a los que se reunieron en Armenia y no a los de Sincelejo? Entonces en Sincelejo queda la línea Sincelejo queda la parte revolucionaria, la parte del pensamiento democrático, que la tierra tiene que ser, nuestra consigna era, la tierra es para quien la trabaja. Ese nombre ni siquiera se lo pusimos los campesinos, a NUC Línea Sincelejo, sino el periodismo de ese tiempo que estuvo en ese segundo congreso, fue que le dio el nombre de ANUC Línea Sincelejo. Bueno, cuando yo conozco a la NUC, adquirimos en el 71, ya les dije, adquirimos la tierra de la finca La Antioqueña por allá en el 73, ya teníamos viviendas en las parcelas. Y pues mi hermana Ana Lucía quedó hasta allí, porque ella concibió que la lucha era hasta allí, pero yo no. Yo continué en todas las luchas de la tierra, porque cuando nosotros hicimos la toma de tierra de la Antioqueña, hubo la solidaridad de muchos campesinos de diferentes veredas cercanas, como Tierra Negra, Guaymaral, El Tomate, Canalete, Dos Bocas, muchas veredas participaron a apoyarnos en la toma de la tierra la antioqueña. Y en esa actitud de mi hermana, que ya ella quedó allí tranquila, yo continué organizando campesinos para adquirir la tierra. ¿Por qué? Porque antes de tener la parcela, mi padre era un jornalero que ganaba 5 pesos el día trabajándole a los terratenientes. Entraba a las 5 de la mañana y era a las 5 de la tarde que llegaba a la casa. Entonces, cuando tenemos la tierra, yo veo que cambió la vida de nosotros. La vida de mi padre, la vida de la familia. Teníamos las 2 hectáreas de tierra, entonces adquirimos cultivos,
se hizo el pancoger alrededor de la casa y la parcela parecía una obra de arte, de todos los colores y todos los sabores. Se adquirieron el ganado, las vacas y créditos para trabajar el campesinado. La vida cambió. Entonces yo dije, no, yo pensé, es que la tierra es la vida. Entonces yo voy a buscar organizar el campesinado de las diferentes veredas cercanas para que también tengan la tierra como nosotros. Y que ya nuestros hijos que antes bebían café con leche y después bebieron leche con café. Y yo quería que todos los niños campesinos se alimentaran bien, que no bebieran café con leche, sino leche con café y bien alimentados. Y tuviéramos todos la comida y la vida, que es la vida confortable cuando uno tiene la tierra. Entonces, allí surge también la organización de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando fueron a titular esas tierras, el nombre de nosotras brilló por su ausencia. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa? Los títulos venían a nombre de los a nombre hombres. del hombre. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa? Si nosotras las mujeres somos las murallas de contención cuando llega la represión para defender a nuestros hombres para que no se los lleven presos, ¿por qué nosotras no tenemos derecho también de estar en la parcela? Y nace la Asociación de Amas Casas Rurales de Sí, Sucre, nace AMAR. la organización campesina, primero así solo, se llamó Asociación de Mujeres Campesinas por la Emancipación, así. Pero después ese nombre, como era el que muy revolucionario, en el 1986 constituimos la Asociación Departamental de Amas de Casas Rurales, ya aquí en Sucre. AMARS. AMARS, sí señor. Que hizo un trabajo Que extraordinario. AMAR se organizó precisamente ¿para qué? Para alfabetizar, porque en nuestro país el tema más grande es que nuestro país es un país analfabeto. El que estudia no conoce, la mayor parte de los que estudian, no voy a decir todos, no conocen el país, ni saben para qué es el país, ni tienen sentido de pertenencia de patria. Y los que no estudiamos, menos. Entonces, el tema de la educación ha sido como uno de los primeros lugares para la dominación del poder terrateniente y el poder de este país, porque un pueblo ignorante lo manejan con el dedo meñique, y a un pueblo educado defiende sus derechos cuando es culturalmente avanzado y defiende su país y tiene sentido de pertenencia de patria. Hablando con Catalina, ya para ir a la primera pausa, ¿en qué momento de la historia de estas luchas sintió usted que podía perder la vida? Miren, compañeros, como siempre en la NUC Línea Cincelejo surgieron muchos líderes y lideresas. En el momento más duro para mí de la historia fue en 1974, cuando ya existían los paramilitares, pero con otros nombres: la Mano Negra, los Pájaros y los Tiznados. Y es en el 1974, que nos asesinan a uno de nuestros líderes más queridos del municipio de Montería, Córdoba. Él era el secretario de la Asociación Campesina del municipio de Montería, porque yo vengo de Córdoba, ¿no? Para que sepan. Entonces él era el secretario de esa asociación y era un líder increíble, y nos asesinan a Ismael Bertel en diciembre de 1974. Ahí fue ya más mi rebeldía. Entonces, en memoria de Ismael, organizamos una toma de tierra contra el terrateniente que lo mandó a asesinar, que fue el Gallino Varga. Entonces organizamos una toma de tierra en el municipio de Buenavista, Córdoba, y la finca del terrateniente se llamaba Corinto. Entonces allí fue mi primera prueba, porque allí fue la primera vez que me encarcelaron en Córdoba, en el municipio de Buenavista, en la toma de tierra en Corinto, que esa toma de tierra la pusimos Ismael Bertel. Me
encarcelaron con 21 hombres. Habíamos 50 mujeres en la toma de tierra y solo a mí me llevaron presa. Pero eso tiene un motivo por qué a mí me llevaron presa. Porque en la toma de tierra encarcelaron a 200 compañeros en Buenavista. Entonces nosotras, las que quedamos libres, empezamos y movilizamos veredas cercanas y hicimos una gran manifestación en Buenavista. Y ahí pedimos la libertad de los compañeros que estaban presos. Los tenían presos allí en ese puesto de la policía de ahí de Buenavista y nos los liberaron. Y cuando nos los liberaron, pues nosotros felices empezamos a alzar nuestros machetes y nuestras hachas y nuestras palas, diciendo que esas eran nuestras armas. Entonces los compañeros me pusieron a intervenir a mí, allí al frente de ese puesto de policía, y yo tomo la palabra. Y empiezo a reivindicar hombres que han luchado en la historia de Colombia y a mujeres. Reivindiqué a Camilo Torre, reivindiqué al Che Guevara, hombres históricos de las luchas de Latinoamérica, y empecé a hablar de Domingo Laín, y empiezo a decirle a la gente que de la única forma que nos respetan los terratenientes es organizados y organizadas, y la prueba fue esa, que nos liberaron a los compañeros. Bueno, compañeros, nos fuimos para la toma de tierra, nos los liberaron como un viernes, y el martes siguiente de la semana anterior, por ahí por alrededor de esas tomas de tierra, habían pequeños propietarios de tierra que se solidarizaban con nosotros, porque a las tomas de tierra iban mujeres parías con sus niños chiquitos. Entonces nos regalaban leche para nosotros hacerle tetero a los niños ahí en las casas que hacíamos improvisadas. Entonces iba yo con 2 compañeras a traer la leche donde un vecino. Cuando veníamos de allá para acá con la leche, venía la bola, o sea, donde iban los policías. Y enseguida se bajaron y me agarraron, fue a mí. Entonces yo ahí me paré. Yo dije, porque ya habían hecho cosas, habían quemado al compañero Eduardo Mendoza de la parcela Las Catas, y habían asesinado a Ismael y habían hecho tortura a compañeros. Entonces que me montara en el carro, y les dije a la policía que no montaba ese carro, y cogió un carabinero y me dio por la espalda y me hizo ir de boca. Entonces las compañeras se pusieron a llorar, y yo dije que me maten aquí alante de mis compañeras, pero no subo ese carro. Entonces me subieron en el carro con las 2 compañeras y llegamos a la toma de tierra, y eso estaba invadido de policías con esas cosas que usan los escudos. Y enseguida apenas me bajaron del carro. Ella es la revolucionaria, ella es la guerrillera, ella es una agitadora profesional. Y me llevaron presa la primera vez con 21 hombres a Buenavista. Y de allí nos pasaron para Montería. Y me pusieron ese número con que enumeran a los guerrilleros y a la gente. Y me pusieron, eso si lo buscan ahí debe de estar. Entonces, cuando fueron los compañeros a hacer la lista para hacer la denuncia de los que nos llevaron presos, yo le pedí a los líderes, no pongan mi nombre. Y dijeron, ¿cómo así? Si es la única mujer que va, tenemos que poner el nombre. Porque yo no quería que mis papás escucharan por la radio que yo estaba presa. Bueno, y pusieron mi nombre. Cuando me sueltan, que me soltaron creo que a los 10 días, yo me voy enseguida a la Casa Campesina a buscar el periódico Carta Campesina para irme de nuevo para la toma de tierra, para estudiar con la gente organizada, para continuar en la lucha. Cuando voy corriendo, porque era ya casi el último carro que iba para Planeta Rica, que después pasaba por Buenavista, yo iba como mi maletín por la avenida Primera, porque la Casa Campesina era en el Santa Fe, barrio Santa Fe, cuando oigo una voz que me llama, ¡Catalina! No volteé a ver. ¡Catalina! Tampoco. A la tercera vez, ¡Catalina! Volteé a ver, y era mi papá que iba corriendo atrás de mí. Y me agarró y me dijo, mira muchacha mierda, ¿para dónde vas? Yo dije, voy para Planeta Rica, no dije Buenavista. Para ninguna parte vas. Tú no estabas presa, muchacha. Yo le dije, no señor,
¿Por qué me dices mentiras si escuchamos en la radio y allá donde tu tía Joaquina está, tu mae, tus tías, tus primos, tus primas llorando y están rezando? Vamos para allá. Y cuando llego allá parecían verdad unas magdalenas, rezando y diciendo que a mí se me saliera esa idea, Dios mío, quítale eso a esa muchacha, que se salga de esa organización. Y vino mi papá y mi mamá, se me arrodillaron, me dijeron, ve mijita, si es por esas 11 hectáreas de tierra que nosotros tenemos, es que estás tú en esa lucha. Nosotros entregamos eso y tú te sales de eso. Ya nos habían matado a Ismael. Y le dije yo a mamá, volteé a ver a mi papá y a mamá y le dije, ve a papá, ve a mamá, yo no estoy por esas 2 hectáreas de tierra. Yo estoy en la organización porque quiero que todos los campesinos vivan como ustedes, vivan como nosotros. Que los niños coman bien. Por eso estoy. Si ustedes entregan esas 11 hectáreas de tierra, sigo, y si no las entregan, también sigo. Y ya. Entonces vinieron y me llevaron de todas maneras para Urbano de Castro. En ese tiempo estaba leyendo yo un libro muy bonito que se llama La Madre, escrito por Máximo Borg. Yo me llevé mi libro y con la lámpara porque era mechones, no había energía en los territorios. Y creo que yo no sé si hay todavía ya. Le ponía a leer el libro a la madre, a mamá. Y donde hay una parte en ese libro que el hijo, la madre lo tenía preso y cuando le iba a llevar la comida, le metía la propaganda bajo de la comida. Y le decía yo, mamá, tienes que ser como esa mamá. Déjame mamá, yo quiero continuar. Y logré, porque para el cumpleaños de Ismael íbamos a hacer un acto grandísimo en homenaje a Ismael, y logré que mamá me acompañara al acto en la vereda de Arroyón, donde le hicimos un acto, un homenaje a Ismael. Y cuando llegamos, ya eso estaba ese poco gentío, en todo el mundo, compañera Cata, y abrazaban y me besaba todo el mundo. Y mamá, y estaban toda la gente delegados de diferentes partes de la costa caribe, y la gente interviniendo. Y cuando a mamá le tocó la palabra, yo me asusté, yo dije, miércoles, ya mamá la va a embarrar. Y toma mamá la palabra y dice, reciban un saludo de los campesinos organizados de la NUC Línea Sincelejo de Urbano de Castro. Yo soy la madre de esa muchacha revolucionaria. Ahora me arrepiento porque no llegó la organización cuando yo era joven. Entonces, ese acto y esa actitud mía hizo cambiar ya a mi madre. A mi papá todavía no, pero yo continué. Entonces, compañeros, de ahí fui, muchas veces me pusieron presa por la lucha por la tierra. Si quiere, le termino de una vez esa historia de allí hasta el 79. Estamos contando la historia viva, sí, de Catalina del Socorro Pérez Pérez y por qué hoy está en el Senado de la República representando al sector campesino, que viene de toda esa lucha histórica. Vamos a hacer un salto porque me gustaría terminar esta primera fase con Catalina. Usted estuvo en el exilio. Cuéntenos esa parte. Ya nos ha contado todo lo que vivió, las luchas por la toma de la tierra, de las organizaciones que estaban al frente de todo ese movimiento campesino. Entonces, ¿en qué momento de su vida se ve la necesidad de irse del país porque estaba en riesgo su vida? Quiero que puntualito nos cuente. Listo, eso. pero primeritico que todo quiero que decir algo muy importante. Sí, dígame. En 1979, otra vez le tomamos una finca al Gallino Vargas, en la vereda La Puente. Y fuimos a conmemorar el año de esa toma de tierra y invitamos a Máximo Jiménez. Y allí llegó el ejército y la policía y nos llevaron presos. Y a mí me llevaron al batallón La Popa de Montería, donde me encalabozaron, donde llegaban los que me reprimían y me dijeron que yo era una guerrillera y que yo había estado en la toma de las armas del Cantón Norte. Y yo nunca fui del M-19 ni nada de eso, y nunca hice eso.
y me iban a hacer consejo verbal de guerra. Y los abogados de Montería, Córdoba, no se atrevían a ir a atender mi caso. En ese tiempo había el colectivo de abogados de presos políticos y mandaron los compañeros de Bogotá al abogado Alirio Perdomo, que después, cuando estuve en el exilio, lo mataron y apareció como NN. Y él fue el que me hizo sacar del batallón La Popa de Montería, Córdoba, en Córdoba. Y de allí no solamente me dijeron, ya vete, durante más de 4 meses tenía que irme a presentar. Ustedes no saben la tortura que era cuando yo iba solita, no iba con ninguno a presentarme al batallón. ¿Por qué me daba tanto miedo? Porque ya había gente que se vendía para acusarte de lo que tú no eras, como ahora todavía existe. Los falsos testigos. Sí, entonces después ya no fui más. Y después empezó la represión y me pusieron presa varias veces más. Y después, como tanto peligraba mi vida, es por eso que en 1983 mi vida peligraba en Córdoba. Ya me tenían lista porque sabían dónde estaba escondida y todo. Como dicen así, en ese ambiente, ya era objetivo militar. Sí, siempre he sido, siempre fui, porque nos perseguían para todo. Entonces, allí, cuando hacía las reuniones en Urbano de Castro, venían siempre chivatazos, a hablar y a decir, no, que a Catalina la mataron allá en el sur de Bolívar, que la mataron en Cincelejo, y mamá estaba en la reunión y se ponía a llorar, y yo estaba escondida en un salso de la casa de una tía evangélica, que ya tenía mi niño empezaba a gatear, y yo no le podía hablar porque mamá no quería, porque después llegaba alguien y decían que su mamá estaba en el salso. Entonces, de allí, como ya peligraba mi vida, entonces un día llegó un tipo diciendo que me encontraron muerta. Mamá se puso a llorar, entonces los compañeros dijeron, bueno, tiene que ir, señora Eufemia, allá a Cincelejo, a Bolívar, a saber de la compañera Cata. Y recolectaron plata y mandaban a mi mamá. Pero mi mamá fue una mujer luchadora y ella fue muy solidaria conmigo. Entonces, antes de ella irse, me dijo, mija, escribe una carta con la fecha que yo voy a venir, para que esa carta le digas a tus compañeros acá que tú estás bien y que cuando yo llegue de allá de esa gira que te voy a buscar, yo se la leo a ellos y ellos se dan cuenta que tú estás viva. Entonces ahí fue cuando ya mamá vio que peligraba tanto mi vida y informó a la organización campesina y mandaron de aquí de Sucre, porque la NUC en Sucre era más fuerte, más organizada, mandaron una delegación que me sacaron a peso de caballo, a lomo de caballo para venirme a Cincelejo. Por eso vivo en Sucre desde 1983 y me traje a mi muchachito en el lomo del caballo. ¿En qué momento ya usted, viendo la situación de orden público dentro de este conflicto que lleva más de 60 años en Colombia, vio la necesidad de salir del país? ¿En qué momento lo hace usted? Mire, compañero, nunca pensé salir de mi país. ¿Por qué? Porque en 1977, que se hace el 4º Congreso Campesino y se instala en Magangué, a mí me pusieron a hablar a nombre de la mujer campesina y vinieron organizaciones de Holanda, de Bélgica y de Francia y hicieron un documental. Eso fue el 21 de febrero de 1977. Y en mayo de ese mismo año vino una invitación de Holanda para que fuera la campesina que instaló el Congreso a hablar de la participación de la mujer en las luchas campesinas. Entonces ya yo había ido a Holanda y a Francia y era muy horrible que para todo usted tenía que decirle a otro que quiere. Entonces, pero cuando ya los compañeros... Por motivos del idioma, ¿no? Por el idioma, porque esos idiomas son muy difíciles. Entonces, cuando ya los compañeros vieron de que mi situación estaba tan grave, porque en 1985 me hicieron un allanamiento en mi casa del Cortijo donde vivo y me llevaron presa con otros compañeros porque nosotros teníamos aquí la convención
regional de la democracia popular. Yo había sacado los permisos en la policía, yo tenía todo listo porque nosotros hacíamos todo en orden porque ya participábamos en la vida política del país con el nuevo liberalismo, con Galán. Entonces teníamos nuestra convención aquí y vinieron compañeros de otros departamentos y durmieron en mi casa en el piso, porque en mi casa cuando se cierra la puerta todo es cama. Y estaba yo terminando en pijama las banderitas amarillas con la letra roja DP, como a las 5 de la mañana me tocan la puerta y era la represión. Y me iban a llevar así en pijama y yo dije, permítanme que me bañe, y me bañé y me llevaron presa aquí al comando de la policía. Entonces en ese tiempo ya había que le daban el paseo a la gente y la encontraban como NN en el Pozo El Chorro. Entonces a mí que me llevan en la Poza El Chorro, que está entre Corozal y Sincelejo, que me llevan, mi hermana Miriam estaba conmigo, con su hijito chiquito, y ella no se la llevaron con los dos muchachitos, con mi peladito también. Va Miriam y le toca la puerta a Felipe, mi vecino, y se fueron a hacer la denuncia a la radio. O de no, también a nosotros nos hubieran perdido, ese grupo de compañeros. Entonces llegó la repre, llegó, y siempre, compañeros, de ahí para adelante del 85, no tuve descanso en mi vida. Las compañeras de Amar ya no querían andar conmigo, porque a ellas yo las quemaba, me decían ellas, que yo era irresponsable porque yo era la presidenta de Amar, pero yo tenía que cumplir tareas. Entonces ellas no salían conmigo porque tenían miedo. Entonces ellas se iban atrás de mí y veían cuando me señalaban, ella es la guerrillera, ella hay que sacarla del camino, a ella. Entonces ya en 1988 es cuando se organiza, Amnistía Internacional organiza mi salida al exilio y me llevan a Europa Central, a Austria. Pero duré 3 meses en Bogotá para tomar la decisión, porque tú no te quieres ir de tu país, tú no quieres dejar tu vida, que mi vida ha sido la organización. Amo a la organización porque la organización fue la que me hizo despertar a que yo tuviera coraje y me sintiera libre. Entonces yo, cuando me dicen que me tengo que ir, imagínense, para un país tan lejos, yo no me quería ir, porque dejaba primero mi organización, nuestra organización, mi vida, mi casa, mi familia y mi todo. Entonces cuando llega el tiquete, solo llegó el tiquete para mí. Y yo les dije que sin mi hijo no salía. Y a los 8 días llegó el tiquete para mi hijo y salgo con mi hijito chiquito para Europa Central, Austria. ¿Cuántos años duró en Austria? En Austria duré 21 años, pero 21 años con mi cuerpo en Austria y mi pensamiento en mi país, en Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me fui ya quedó Amar. Y al llegar a Austria lo primero que busco es la Katholische Frauenbewegung. ¿Qué es la Katholische Frauenbewegung? El movimiento de mujeres católicas de Austria. Y entonces nosotros antes ya habíamos mandado un proyecto de Amar para que nos apoyaran, y le pregunto a la directora de la Katholische Frauenbewegung, Brigitte Ornauer, que si cómo iba lo del proyecto. El proyecto estaba abajo, pero entonces como ya llegué yo, pusieron el proyecto un poquito más arriba. Y yo llego en mayo. Y en diciembre de ese mismo año llegó el primer auxilio para Amar, para el fortalecimiento de la asociación, para que tuvieran oficina, para que tuvieran todo la infraestructura para capacitar a la gente y de todo. Y no solamente eso. Cuando yo estaba en el exilio me llegaban noticias que me entristecían el alma y la vida, porque mataron el líder X, mataron a Jaramillo, mataron a Galán, mataron a Pizarro, mataron al papá de Cepeda, mataron. Y mataban líderes nuestros, compañeros de Viejo Loco, de Tierra Negra, las masacres. 16 masacres en mi departamento de Córdoba, y quedaban los niños huérfanos, algunos atendidos de la abuelita. Y yo impulsé en 1993 un proyecto que se llamó Los niños y las comunidades construyen la paz en Colombia. ¿En qué consistía ese proyecto? Que yo,
hacía pasteles, pero eso es otra cosa que tengo que continuar diciendo. Hacía pasteles en mi casa y comida con los colombianos que estaban allá y algunas austríacas que me apoyaron, y hacíamos actividades y recolectábamos plata. ¿Y la plata en qué consistía? Que cuando empezaban la época escolar acá, porque en Austria empieza en septiembre, acá los niños tuvieran la plata para que le compraran sus uniformes, sus cuadernos y sus 2 uniformes y sus zapatos. En eso consistía la beca. Y con esa beca llegué a apoyar en Colombia 75 niños de allá, de Austria, haciendo actividades con un carrito. Mi hijo de mi alma, Maximito, era mi traductor porque a mí me tocó mucho trabajo aprender ese idioma alemán. Y él era conmigo, yo vendiendo en unos carritos tamales por la calle para recolectar fondos, para apoyar a estos niños en Colombia. Y cómo se daban de cuenta los austriacos o las personas que apoyaban a los niños, con una carta que el niño le mandaba cada año a su profesor. Como yo no sabía el alemán perfecto, ¿quién me traducía esas cartas? Me las traducía mi hijo. Se las traducía a los austriacos, los niños la mandaban en español y mi hijo se las traducía en alemán. Y al revés, cuando algún austriaco le mandaba, por ejemplo, las cartas en alemán a los niños, mi hijo se las traducía en español y se le mandaban las cartas traducidas. Mi hijo viene trabajando siempre conmigo, desde chiquito en esta lucha. Nunca, mi mamá me mandaba a preguntar y me decía, ¿por qué no mandaba fotos de Austria? Porque usted allá tiene que trabajar y el que no trabaja no come. Entonces uno de mis primeros trabajos que me sentí en mi salsa fue en jardinerías, del distrito 19 al distrito 13, una mujer que me apoyó mucho que se llamó Alejandra Caruso. Tenía una gran casa en el distrito 13 y un jardín. Y mi pelaito conmigo se iba a podar ese jardín, a cortar la hierba, a sembrar matas, y después mi pelaito conmigo recoger la basura y llevarla al bio. Mi mamá me preguntaba, ¿no manda fotos? ¿Para qué mando fotos de qué? Pero sí, después empecé a mandar fotos. Todo eso lo ha vivido en el exilio. Catalina Pérez, actual senadora del Pacto Histórico en el Congreso de la República de Colombia, cuando estuvo en el exilio en Austria. Vamos a la primera pausa y ya regresamos para continuar hablando sobre muchos aspectos de la vida de Catalina del Socorro Pérez. Gracias, continuamos. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Estás viendo Canal 8. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. No importa dónde te encuentres. En la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. En este día Bescato Tiendas quiere invitarlos a todos a que conozcan nuestra nueva sección de hogar y decoración. En esta sección podremos encontrar una gran variedad de artículos, dentro de los cuales contamos con una sección de decoración para tu hogar, artículos navideños, productos en melanina, termos, artículos de camping y una amplia sección de plásticos.
¿Tienes voz y talento? SLOP está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En SLOP también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en SLOP. 310-748-8148. Visítanos en funeslop.com.co. SLOP Sincelejo. Estás viendo Canal 8. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Al ver un burro cansado en una calle perdida, quise saber tu pasado y lo interrogué enseguida. Estamos dialogando con Catalina del Socorro Pérez. Pérez, ¿se emociona usted cuando escucha? Cuando escucho esa música que es mi vida. Cuando escucho esa música que es mi vida y que esa música, yo digo que el Máximo Jiménez fue un pedagogo de la organización campesina, porque con sus canciones los campesinos la escuchaban y se organizaban. Pero más allá de la música, yo creo que palpitó el corazón. ¿Por qué? Sí, porque pues Máximo Jiménez fue mi compañero de lucha y mi compañero también sentimental, que de ahí nace mi hijo Maximito. Máximo, que también ya es grande, que ahora todavía se encuentra en Europa, en estos momentos está viviendo en Inglaterra y ya me dio la primera nieta, que se llama Elisa y su esposa se llama Celina. Usted nos quiere hablar cómo fue esa estadía en Austria. Vamos a hacerlo breve porque con usted hay muchos temas que tenemos que tocar hoy. Okay. Entonces, está el tema de Máximo, está cómo van las reformas, todo eso que tiene la entrega de tierra que hizo el presidente Petro recientemente. Entonces, el tiempo en televisión, usted sabe, es corto, entonces vamos aquí a manejar. ¿Cómo fue ese momento? Usted llega a Austria, llega a la embajada colombiana, ¿cómo fue recibida? Toda esa cantidad de cosas. Bueno, realmente la llegada a Austria fue algo muy triste para mí. Yo quería regresarme enseguida, porque llegas a un país que no es tuyo, el clima no es tuyo, la comida no es tuya, el idioma no es tuyo, nada es tuyo. Pero a Austria lo considero mi segunda patria. ¿Por qué? Porque al llegar a Austria, enseguida pues fui a la policía a hacer mi declaración porque estaba allá. ¿Y por qué el exilio? Y a los 2 meses ya yo tenía el exilio y ya yo era anacante, que quiere decir legal en ese país. Y enseguida me pusieron a estudiar el idioma alemán, que en mi país nunca pude estudiar, porque es negada la educación al campesinado en general y a todos los sectores populares y pobres de nuestro país. Entonces, realmente Austria para mí me recibió, claro, tienes muchas dificultades. ¿Por qué? No conoces esa cultura, no conoces el idioma, no, nada es tuyo, como te dije al principio. Pero en la medida que tú vas aprendiendo el idioma, te vas sintiendo gente, porque te puedes defender de insultos, de palabras, porque también allá hay racismo. El racismo hitleriano no se ha acabado en Europa, y especialmente en Austria, todavía existe. Pero ya esos gobiernos, esos estados, o sea, el estado es el padre de un país. Y como es el padre de un país, ese estado quiere que todo el mundo que vive en su país tenga una vida confortable, que toda la gente tenga educación, tenga salud, tenga vivienda y que nadie esté durmiendo, ninguna persona duerma en los corredores y que ninguna persona se acueste sin comer. Como no sabía el idioma, los primeros tiempos el Estado me apoyó, nos daba un auxilio mensual, una ayuda, para que sobrevivieras, para que no padeciera hambre tu niño, ni apareciera hambre yo, porque me fui primero con mi niño. Los niños realmente son muy importantes para los austríacos, y la mujer también. Las mujeres, no se puede tocar una mujer ni con un pétalo de rosa. Entonces, allí
sale mi lucha de lo que tú sabías. Cuando llego, se reúne el comité que me esperó, que se llamaba Comité Colombia. Era un comité político que había compuesto en Austria para hacer las denuncias de lo que sucedía en Colombia. Y una de ellas era Angélica Wien-Passinger, una austríaca. Entonces, en esa reunión que hicieron para ver por dónde me mandaban a mí, si me mandaban para un lugar que es, digo yo, horrible, casi no puedo decir un centro de concentración, pero sí era un lugar horrible donde llegan todos los extranjeros y allá me tenían que mandar a mí. ¿Una casa de paso? No, era el lugar donde recibían a todos los extranjeros para resolver su problema, si le daban el asilo o no, entonces a mí me iban a mandar allí. Pero ahí no había privacidad porque las camas eran de camarotes y la privacidad era que esas camas, eso se cercaba con sábanas. Sí. Y Angélica Wien-Passinger no permitió que yo me fuera con mi hijo para allá y nos llevó para su gran casa, que al llegar a esa casa me daba miedo como de entrar de lo fina, porque en la vida nunca había visto una casa tan linda. Y me recibió Angélica Wien-Passinger con mi hijo para que yo estuviera allí con ella. Y Angélica se dio cuenta que yo era modista, entonces Angélica empezó a traerme costuras de las mujeres de las Naciones Unidas, porque allá hay mujeres de todas las tallas. Entonces ellas compraban chaquetas o vestidos y les quedaban grandes, entonces yo los reparaba. Ahí empecé a ganarme en aquel tiempo mis primeros chelines, era chelín. Y también con la comida, hacía pasteles para vender y de todo. Entonces, pero fue mi hermana, la considero mi hermana Angélica Wien-Passinger. Bueno, ahora sí vamos a entrar a esta fase muy importante, a la fase... Máximo también fue a Austria, ¿no? Sí. Estuvo en Austria. Sí. Ya Máximo Jiménez falleció en la ciudad de Montería, sí. Pero vamos a hablar de esa parte tan importante de Máximo Jiménez. Ahí le agradezco al productor Richard un poquito nada más, un poquito de música. Para entrar en esta parte. Máximo entra en esas luchas y su temática está basada en la canción Protesta. Sí. ¿Cuál de esas canciones recuerda usted? Bueno, la primera canción más importante que creo que para todos los colombianos y las colombianas fue El Indio Sinuano. Fue un himno que se convirtió en un himno que íbamos a las tomas de la tierra cantando ese himno. También el burro ¿Cómo leñero. dice la primera estrofa del himno sinuano? Sí. Yo soy indio de los puros del Sinú. Yo soy indio, chato, cholo y chiquitín. Esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. A mi casa llegó un día el español y del oro de mi padre se apropió, y la tumba de mi abuelo como huaca exploró, y la tumba de mi abuelo como huaca exploró. Esa canción, para decirles la historia, era compuesta por David Sánchez Juliao, pero David Sánchez Juliao la compone como un poema. Y va David Sánchez Juliao un día, porque toda esa gente antes todos ayudaban a formarnos. A las tertulias literarias que hacían. Literarias, todos. Porque la organización era con cultura y todo. Y va y se acuesta en una hamaca en Arroyón y nos dijo el poema del Indio Sinuano. Y yo le dije, David Sánchez, ¿usted por qué a eso no le hace poner música? Busque a Máximo Jiménez para que le ponga música. Cuando regresó, buscó a Máximo y le dio la letra del Indio Sinuano, y Máximo Jiménez le hizo las composiciones musicales, los arreglos musicales. Entonces, pero Máximo, como era un hombre tan honesto, cuando graba el disco no dice letra David Sánchez Juliado y composiciones musicales Máximo Jiménez, no dijo en el título. Entonces, cuando ese disco sale
se pone grande el nombre de Máximo y de David Sánchez Juliao. Entonces David Sánchez Juliao es que siempre había como la rencilla. Sí. Se puso muy orgulloso y le dio el disco para que lo grabara Alejandro Durán y yo no sé, otro que no me acuerdo quién lo grabó. Pero Alejandro Durán, cuando grabó el disco, le hicieron una entrevista y le preguntaron: Alejandro Durán, ¿cuál es el mejor? Y dijo: el original es el original. El de Máximo Jiménez. Porque lo cantaba con el alma y con lo sentía. El alma, sí. Como él encarnaba esas luchas del campesinado, entonces él lo sentía, lo vivía. Claro. Sí, es que todo esto que usted está contando y los televidentes de pronto dirán por qué hablamos de esas historias, es que contarlo es una cosa, pero vivirlo es otra. Es otra, sí. Los que hemos estado de pronto manejando las historias de vida de muchas personas que han estado en el conflicto, que han sido víctimas del conflicto, que tienen una gran y una profunda resiliencia, como Catalina del Socorro Pérez Pérez, que la tenemos hoy. Entonces, Máximo Jiménez, estamos en Máximo Jiménez. Sí. Otro tema que también sonó fue el burro leñero. Yo quisiera que nos cantara eso del burro leñero. ¿Cómo es eso del burro leñero? Al ver un burro cansado en una calle perdida, quise saber su pasado y yo le interrogué enseguida. Dime, burro, ¿qué te pasa que estás tan peludo y triste? ¿Te botaron de tu casa o aspiras a burro hippie? Le contesta el burro a Máximo: ni hippie ni nada de eso, yo soy un burro leñero, que a veces me ponen preso o me botan de un potrero. Lo malo que a mí me pasa es que mi amo es pobrecito y lo llevo en la currancha con el alma hecho pedazo, al quitarme la engarilla, la cual me tiene pelado. Voy buscando en las orillas en busca de unos bocados. ¿Por qué las orillas? Porque los terratenientes no cercaron las fincas con alambre de púa, las cercaron ya con alambre eléctrico. Entonces, el indio sinuano es mejor dicho, un himno histórico, el burro leñero también, y muchas canciones más de Máximo Jiménez. Y para mí, Máximo Jiménez fue un pedagogo de la NUC, de la Asociación Campesina. ¿Por qué? Porque él en sus canciones hablaba lo de los campesinos. Por ejemplo, había una canción que se llama Pacho Camberra. Y siendo su esposa una de las lideresas del movimiento campesino, imagino que él encarnaba todas esas luchas. ¿Cuántos años vivió usted con Máximo? Bueno, desde el principio yo no fui la esposa de Máximo Jiménez, porque realmente uno lo conocimos todo, pero no era la esposa de Máximo Jiménez. Ya me pongo compañera de Máximo Jiménez por ahí del 78 para acá. ¿Cuántos años vivió con él? Vivimos 25 años. De ahí nació Máximo. Maximito nació en el 1981 y ya yo no planifiqué más. ¿Por qué? Porque nunca planifiqué en mi vida, pero para tener hijos hay que estar en una forma confortable. Pero no, porque yo seguía en mi lucha y me llevaba mi peladito para la lucha. Hay una toma de tierra que se hizo en Loma Verde. ¿Dónde está actualmente el niño Máximo, el hijo de ustedes? Mi hijo en estos momentos está en Londres. Yo me le llevé para el exilio, pero él se quedó en Europa. Y en estos momentos está en Londres, pero mi niño me lo llevaba chiquito de 21 días para tomar tierra. Y ponía un saco y lo acostaba. Entonces, él también viene con ese espíritu de lucha. Todas estas luchas, llega un momento en la historia, todo lo que fue el pacto histórico que aglutina diferentes movimientos con distintas ideologías, tanto de posición de progresista, algunos que llaman posición centro, otros que llaman, inclusive algunos de derecha, que formaban parte del pacto histórico para llevar a la presidencia al presidente Gustavo Petro. Ya estamos en este movimiento. Viene entonces, llega el presidente Gustavo Petro a la presidencia de la República, se dan algunos movimientos, llega Catalina del Socorro Pérez Pérez al Senado de la República. Cuéntenos ese momento. Pero antes yo no quiero dejar pasar algo de Austria. Sí, dígame. En Austria, cuando yo llego
realmente Colombia era conocida solo por la violencia, la guerra, paramilitares, guerrilleros y la violencia. Yo llego en el 1988 y en 1989 con colombianos que vivían allá y estudiantes y algunos del exilio constituimos la Casa Cultural Colombiana para mostrar lo lindo del país, la cultura, sus pintores, sus compositores, sus cuentachistes y su gastronomía. Cuando fuimos a inaugurar la Casa Cultural Colombiana, dijimos, vamos a presentar el plato más rico y típico de Colombia, el pastel, el tamal. Y allá habían chicas colombianas que hacían los pasteles muy sabrosos y hicimos 500 pasteles. Le servimos a los austríacos, hay un video que me lo voy a conseguir. Y cuando fuimos a recoger los platos de la comida que habíamos servido, le preguntamos a los austríacos, Geschmack es, ¿les gustó? Y dijeron, gut, sehr gut. Aber die Gemüse war stark. Que estaban tan sabroso, pero que la verdura estaba dura. Pero era que los austriacos se estaban comiendo la hoja del plátano con que envolvimos los tamales. Entonces, fíjese, y allí, en esa casa cultural, logramos muchas cosas, como fue el premio Bruno Kreisky para el presidente de los derechos humanos en Colombia, que se llamaba Vázquez Carrizosa. Lo llevamos a Austria por intermedio de las Naciones Unidas y le entregamos el premio Bruno Kreisky por intermedio de la Casa Cultural Colombiana. Entonces hicimos muchas cosas y fuimos a representar a Colombia, a Grecia, con nuestra música, con nuestra danza. Después fuimos a representar a Colombia a Siracusa, Italia, en la capital de Siracusa, Italia, que se llama Ábola. Ahí quedamos en el segundo puesto. Y nuestro grupo era muy llamativo porque presentábamos la danza y el grupo en vivo tocaba. Máximo Jiménez tocaba una cumbia que se llama El mar es el mar, y entonces y muchas músicas. Entonces por eso nuestro grupo era más llamativo, porque era presentar la danza y en vivo tocaba el grupo de Máximo Jiménez. Por eso no quería dejar pasar este momento histórico. ¿Por qué? Porque allí mi hijo Maximito jugó un papel muy importante. Hay fotos donde él está vendiendo la paella. Hay fotos donde nosotros no solamente hicimos Casa Cultural por hacerla, sino que en Austria hacen un festival que se llama el Volksstimmefest, que quiere decir la fiesta del pueblo, en la Donauinsel, en la isla del Donau. Y allí están ahí están los puestos de todos los países que están en Austria, y nosotros teníamos nuestro puesto. Entonces ahí llevábamos nosotros a vender nuestra comida típica y también hacer denuncias de lo que estaba sucediendo en Colombia. Tuvimos un periódico que se llamó La Chiva para los hispanohablantes y otro se llamó Colombian Heute, que quiere decir Colombia hoy, para los que hablaban alemán. Allá hacíamos las denuncias y mostrábamos la cultura y la comida. Imagínense que nosotros no valoramos lo que tenemos. Una vez, porque para vender la yuca, comprábamos la yuca en Tailandia y en Ñame, en África, y el plátano, todo eso, y las hojas de plátano las traían de Tailandia para envolver los tamales, y colgábamos nuestras cosas así, y al austríaco le gusta ver qué come. Entonces hicimos los patacones, y nos inventamos un suero a Toyaway, que cuando nos preguntaban, decíamos que nos los mandaron por internet. Y los patacones, y llegaron los profesores de un colegio de bachillerato del Distrito 21, y me invitaron a mí, a Máximo y a Maximito, a su colegio de bachillerato para que le enseñáramos a los niños de bachillerato cómo se hace un patacón. Las experiencias vividas en el exilio de Catalina del Socorro Pérez Pérez, actual senadora del Pacto Histórico en el Congreso de la República Colombiana. Estamos dialogando con ella en Democracia, Política y Poder. Ahora sí, Catalina llega al Senado. Bueno, el tema del Senado es un tema muy importante, pero también es qué decisión tomas. ¿Te quedas en el confort en Europa o te vienes para tu país? Después
de 21 años en el exilio. Yo llegué en el 2009 a mi país, pero vine por razones humanitarias, por mi madre y mi padre, que antes nunca se hizo cola para recibir un boleto para ir al médico, porque cuando alguien se enfermaba en mi casa, mi papá vendía un ternero o una vaca y se le pagaba el médico la consulta y se compraba medicina de la buena. No como ahora, cuando yo llegué, y siempre, que la gente está desde las 4 de la mañana haciendo cola por intermedio de la ley 100 y luego le entregan el boleto para la consulta y se lo dan entre veces cuando ya el paciente se murió. Y cuando le dan la medicina, le dan ibuprofeno, dole, y que parece que todo el mundo está enfermo de la misma enfermedad. Yo me vine y sufría tanto en eso porque tenía que hacer las colas aquí en Confasucre para buscar la medicina para mi madre. Tuve un problema. Como hay que mañanear y yo dejaba a mi mamá solita, recién llegada, eso fue fines del 2009, principio del 2010. No, principio del 2010. A mí, en mis 18, yo trabajé en Austria, porque allá no dije eso, allá me hicieron estudiar y estudié lo que aquí se llama geriatría y trabajé con el adulto mayor de Austria. Y allá yo trabajé 18 años y yo tengo una media pensión porque ya llegué vieja y allá cuando llega la edad tuya ya no te dan más trabajo, sino que te llega la carta de la pensión a tu casa. Y gané media pensión y estaba reclamando mi platica ahí en el banco de aquí. Entonces, cuando estoy reclamando la plata, porque yo siempre dejo para los recibos así no coma, entonces saco mi platica y cuando voy saliendo había una fila de gente en los cajeros. Un policía me toca la espalda. Yo dije, uy, un policía me va a acompañar por 400,000 pesos, dije yo. No, señor, me pidió los papeles. Y como ya yo le había perdido el miedo a la policía, porque yo en Austria me perdía y yo iba a donde un policía a decirle que estaba perdida y le mostraba la dirección, ese policía cogía el mapa, me llevaba a la estación del tren que yo tenía que coger y me decía en qué parada me tenía que bajar. Entonces le pedí el miedo. Entonces yo dije, ¿papeles para qué? Si aquí lo que hay es una fila del cajero. Entonces me empezó a grabar. Entonces me dijo que ese era su trabajo. Y yo le dije, pero conmigo, señor agente. Y me empezó a grabar. Y cuando me empezó a grabar, pues yo también saqué mi teléfono y le tomé foto. Ese fue mi primer problema cuando llegué después del exilio aquí. Bueno, me sacaron para afuera y llegó el compañero Domingo y me ve afuera que la policía me tiene retenida y me pregunta qué me pasa. Y yo le digo, pregúntele a ellos. Entonces, de todas maneras ya me sentí porque llamaron a otro policía. Entonces busqué mi cédula y la entregué y no me la entregaban rápido. Y yo estaba que me venía porque había dejado a mi mamá sola. Porque ya fui a buscar lo del médico y ya la platica y me tenía que venir a atender a mi vieja. Y ya eran casi las 9 de la mañana. Entonces me dicen las mujeres que estaban en esa fila, fueron solidarias. Mire, doña, usted con esas fotos, usted le pone una demanda a la policía por retención de papeles. Entonces enseguida me entregaron la cédula. Me vine para mi casa, atendí a mi mamá y me fui a poner la denuncia en todas partes. En la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, la Registraduría, por todas partes, y llevé a la policía también, con la foto de los policías. Y me preguntan cuando me recibieron el papel la policía, y yo, que por qué iba a poner esa denuncia. Yo le dije, porque no quiero pasar como NN, porque ya en 1985 me allanaron mi casa. Y no quiero que a mí me esté parando la policía ¿por qué? Tienen que investigar a qué gente van a parar. Además, me debían de haber respetado siquiera por mi edad. Yo soy adulto mayor. Entonces, yo no soy mala y conté la historia y dejé la denuncia ahí. ¿Saben? A los 6 meses me llamaron para que fuera a responder la denuncia. Y fui. Ya me atendió los altos de la policía, muy educados, gente muy bacana, me trataron muy bien y me preguntaron otra vez. Y ya conté mi historia y que estuve en el exilio y todo ahí yo se los conté. Y le dije que la policía eran los amigos del pueblo
Y les dije, entonces me preguntaron que sí, qué quería hacer con esos 2 policías. Yo le dije, no quiero hacer nada, porque no quiero perder tiempo. ¿Y qué quiere usted? Eduquen a los policías para que sepan a quién es el malo y quién es el bueno. Y ya cerré la hoja, porque yo no tenía tiempo, yo tenía que atender a mi madre, yo tenía mucha actividad para andar haciendo demanda. Yo sí hubiera podido hacer una demanda. ¿Por qué? Porque a usted, cuando a usted lo desenvergüenza, le hacen perder pena alante de 20 o 25 personas que lo cogen como si usted es malo, eso tiene un pago, porque le están dañando su dignidad y le están dañando su vida. Artículo 15 de la Constitución Política, buen nombre. Bueno. Hay un aspecto muy importante, Catalina del Socorro Pérez Pérez. Le estoy diciendo los 2 nombres y los 2 apellidos porque así es conocida en internet y en sus luchas. Sí. Catalina, quisiera abordar ya la agenda que está en el Congreso y hablar a quién beneficia realmente toda esa reforma, la reforma a la salud, la reforma pensional, a quién beneficia. ¿Quiénes son las personas que...? Porque hay un sector de oposición que está tratando de dilatar. Se salen del Congreso, no asisten a las sesiones para que no haya el quórum. ¿Qué está pasando? Yo quiero que usted nos haga una sinopsis de este aspecto, que la gente, los televidentes, están ansiosos de conocer de boca, digamos, de una senadora luchadora y que forma parte del gobierno nacional, del pacto histórico. Entonces, cuéntenos a todos los televidentes del Canal 8. Bueno, primero, antes de eso, quiero decir que como senadora de la Colombia Humana y del pacto histórico y como lideresa campesina, realmente este es un hecho histórico. Mi credencial no es mía, mi credencial pertenece a una lucha campesina, a un relato y a un legado histórico del campesinado, de la lucha campesina, porque por eso estoy en el número 22. Para muchos yo no iba a ser senadora, para muchos no me dieron el apoyo, pero como nuestro presidente Petro es el hombre más inteligente de este país, hizo el pacto histórico y la lista cerrada paritaria. Y en el centro de su mandato tiene a la mujer y al campesinado. Por eso hoy yo soy la senadora campesina. Abarcúa patirrajada de hacha y machete. ¿Por qué me pongo abarcúa y patirrajada? Porque a los cordobeses nos dicen abarcúa, abarcúos, y porque nosotras las campesinas, como no teníamos zapatos y andábamos con la tierra caliente, se nos rajan los talones. Y de hacha y machete porque yo le sé a usted manejar la hacha y el machete. Entonces hoy, cuando se escucha el campesino en el Senado de la República, es en representación de esa lucha. Que hay una foto histórica de 1986 donde Catalina Pérez está en un evento de un movimiento que se llamaba Los Inconformes, y ahí en esa foto está también el joven Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Y esta lucha mía, le digo yo a mis compañeros y a mis compañeras, tengo 53 años de lucha y nunca he dejado de luchar. Y aquí donde estoy tengo 75 años. Y todo esto se lo debo a la organización. Entonces, ¿cuál es el papel de uno como senador? ¿Y qué? Lo que usted me está preguntando. Realmente la reforma a la salud se hace necesaria. Porque la salud no debe ser un negocio. La salud es un derecho. Y esta salud que tenemos es una salud elitista. Va usted donde van las clases riquísimas de este país y donde los hospitalizan, son palacios. Y al pueblo en camas oxidadas y entre veces mueren en las puertas del hospital tocando la puerta. Como pasó con mi madre en el 2016. Llevé a mi madre a una clínica de aquí que se llama Salud Social. Y a mi madre no me la atendieron enseguida. Tuve que ir buscar por todo lado a donde me la atienden. Y me la atendieron mal. Y a mi madre me la entregaron muerta porque me la entregaron el 29 de septiembre. La traje en una camilla que me la mandaron. Y el 30 de septiembre a las 8 de la mañana murió mi madre. Mal atendida.
¿Por qué? Porque no tenemos plata. Y las camas oxidadas malucas y no hay sábana. No hay sábana. Yo tenía que llevar las sábanas de mi casa y se me robaron hasta una sábana ahí en ese hospital. Entonces, sí, la salud sí merece una reforma. Y esa reforma no la quieren aceptar. ¿Por qué? Porque, pues, la salud que está hoy favorece a un puñado de familias terratenientes y burgueses de este país. Y tiene que darse la reforma a la salud para beneficiar a ese pueblo que, mire, yo voy por todas partes. Hace poco estuvimos en La Mojana y los puestos de salud vacíos con telarañas y duermen ahí los murciélagos. Y sacar a una persona de Sucre en una chalupa, cuando llega acá a Magangué, ya está casi muerta y algunos han muerto en ese camino. ¿Por qué? Porque la tarulla se enreda en la hélice del motor y mientras quitan eso va pasando el tiempo y no vienen en una ambulancia medicada de la salud, sino en los yonzos así normales. Entonces sí, la salud, esa reforma es un debate que hay que darlo, pero que nos den el debate, como usted ha dicho. No que se salgan para que no quede el quórum y digan que el debate se hizo, pero no había quórum. Porque los dueños de este poder, que hay unos atornillados en el poder que no quieren el cambio de este país, son los enemigos de la reforma. Sobre todo la reforma de la salud, la reforma pensional y la reforma laboral y la reforma agraria. Entonces, estamos en ese debate, compañero. La reforma agraria ya la inicia Petro, entregando, ha habido una entrega de tierras a los colectivos. Hay unas preocupaciones de la gente de pronto que la conoce usted, que estuvo con usted, que de pronto presentan algún inconformismo, porque de pronto piensan que ser senador es entregar puestos, entregar una cantidad de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el senador es gestionar proyectos que beneficien los colectivos de las diferentes comunidades. A esa gente que está así, ¿cuál es el mensaje que usted le manda? Bueno, mi mensaje primero para todos los colombianos y colombianas que votaron por el pacto histórico, que ahí hago parte yo en esa lista, que son de organizaciones y que son del pueblo, mi mensaje es que se organicen. ¿Por qué? Porque nuestro presidente Petro, el 31 de octubre del 2021, nos invitó a muchos líderes, creo que asistieron más de 50 líderes de diferentes organizaciones, a un almuerzo al Palacio de Nariño, para invitarnos que nos organicemos. Que no importa que hayan diferentes organizaciones, pero que hiciéramos una organización campesina para la reforma agraria, porque sin organización no hay reforma agraria. De allí salió la tarea de la Convención Nacional Campesina, que se hizo 2, 3 y 4 de diciembre del mismo año, donde allí también pidió el presidente Petro que el campesinado se organice, que tengan una coordinadora nacional de los campesinos para impulsar esa reforma agraria, que allí sí fue lo que yo le dije al principio, que para la de Llera hubo 5.000 promotores campesinos en el país para organizarla. Entonces, ¿qué le digo a estos compañeros que estén inconformes, que digan cosas contra mí? ¿Qué le digo? Que se organicen, porque este gobierno no favorece personas individuales, favorece a los grupos organizados de mujeres, de jóvenes, de ancianos y de campesinos. Y le voy a dar de muestra un botón. El 16 de febrero estuve en la vereda de los compañeros de Aguas Negras, en el municipio de San Onofre. Los compañeros organizados en su organización campesina, porque el municipio de San Onofre, usted sabe que ha sido uno de los municipios más golpeados de la violencia, pero el municipio de San Onofre, yo también soy de San Onofre, porque estuve con los compañeros en las luchas de la tierra, de la vereda La Pelona, y he estado con los compañeros en San Onofre todo el tiempo cuando estuve aquí antes de irme al exilio, con decirle que Amar nació en la vereda La Pelona en 1986. Bueno,
yo le pido a los compañeros que se organicen. ¿Por qué? Porque al terminarse esa reunión grande, que fue el 16 de febrero en la vereda de Aguas Negras del municipio de San Onofre, los compañeros me entregaron el papeleo, todo el papeleo, todos los documentos de su organización, de que están al día en la DIAN, de que están al día en la Cámara de Comercio, y la lista de los socios de esa organización. La finca Comandancia, que se llama Comandancia, y el dueño de la finca y quién la vendía y todo, y en el orden que estaba la finca. Ese papeleo, apenas llegué a Bogotá, se la llevé a nuestro director hoy de la Agencia Nacional de Tierra, Juan Felipe Harmat. Y mire, el 21 de marzo ya entregaron esa finca. Hizo la entrega del presidente Gustavo Petro, ¿no? Ahí vino Petro a entregarla, ya intervino el dueño de la finca y todo, pero todo se logra organizado. Yo, como senadora campesina que soy, yo sí quiero estar organizando a los campesinos, pero no puedo porque no tengo tiempo, porque yo estoy legislando. Nosotros, un grupo de senadores del Pacto Histórico, tenemos un grupo que se llama la bancada campesina. Entonces estamos haciendo leyes en favor del campesino, que es, mire, que no tenía nada yo de estar en el Congreso, yo abrí el micrófono para defender al campesino, y ya sacamos la ley que defiende al campesino, mediante la resolución 01 del 5 de julio de 2023. Ya los campesinos estamos reconocidos como sujetos de derecho, como son nuestros hermanos indígenas y nuestros hermanos afrodescendientes, que antes en la Constitución del 91 no estábamos reconocidos, porque cuando yo llegué en el 2009 aquí, me invitaron a una reunión aquí en el Fortunato Chadid, y me dijeron que llenara la lista de asistencia, y voy a llenar la lista de asistencia, y en esa lista había todos los sectores, todos, y no aparecía la palabra campesina. Y puse arriba campesino y puse mi nombre y pedí la palabra. Y dije que acababa de llegar de Austria, que era un país súper desarrollado, y en Austria existe la palabra Bauer y Boyerín. ¿Qué quiere decir Bauer? Campesino. Y Boyerín, campesina. ¿Y por qué en nuestro país y en nuestro departamento de Sucre, siendo un departamento agrario, siendo un departamento, todavía Colombia tenemos rezagos feudales, ¿por qué no puede aparecer la palabra campesina? Entonces, mire, y hoy en esta bancada que estamos del Pacto Histórico Campesina estamos luchando por los mercados campesinos, por la economía campesina, por organizar a los paneleros, que en este país se produce panela hace más de 400 años, pero la inmensa mayoría de paneleros artesanales con saberes ancestrales están invisibilizados. Entonces nosotros en el Congreso estamos luchando para organizar estos paneleros que inclusive la panela hace el tratamiento, es totalmente natural, que es la panela criolla, que va envuelta con la misma hoja de bijao, exactamente, que es comercializada. ¿Cuántos paneleros hay actualmente y cuántas familias se benefician? Bueno, en lo que nosotros hemos hecho un censo, hay 53.199 pequeños paneleros, de los pequeños, y hacen panela en Sucre, Córdoba y Bolívar, y están totalmente invisibilizados. Nosotros ya los estamos organizando, por ejemplo, en La Mojana, la compañera Lourdes Pae, que viene en esta lucha de 9 años de edad, ella está ayudándome a organizar con otros líderes de La Mojana a los paneleros de La Mojana, porque La Mojana también su economía era de los pequeños paneleros, de la panela artesanal, sin conservante. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo, pero yo no voy a organizar los paneleros, me los está ayudando a organizar ya la compañera Lourdes y los líderes de allá, porque si yo organizo campesinos o estoy en el Senado de la República, haciendo valer nuestras propuestas que está haciendo nuestro presidente, como es la propuesta que usted me preguntó, el proyecto de salud,
la reforma a la salud y ahora estamos en la reforma pensional, que está el debate candente. Esa reforma pensional, mucha gente ya en el cierre del programa, la reforma pensional, para que la gente lo entienda, es que se le permita a aquellos ancianos que no tienen derecho, digamos, a tomarse un plato de sopa caliente, como dice el presidente Petro, tomando esas palabras, entre comillas, se le pueda brindar, digamos, una pensión para que pueda tener una mejor calidad de vida, que sea mejor atendido en su familia. Todo eso beneficia a la gente. Estas reformas, y quiero que ustedes lo ratifiquen, hago una interpretación que me las he leído en sus líneas generales, benefician más a la gente pobre, a la gente del pueblo, o estoy equivocado. Mire, la reforma pensional tiene también sus enemigos, así como la tiene la reforma a la salud y la reforma laboral y la reforma agraria. Claro, solo un grupo de élites que han trabajado en bancos, que han trabajado como profesores, que han trabajado, ellos han cotizado y ellos creen que ellos son los únicos que tienen derecho a la reforma a la pensión. Y se les olvida que este país es hoy, como está el desarrollo, la civilización de este país, ha sido también las manos de los campesinos encallecidas, de los más pobres que no tienen nada hoy, que no tienen qué comer. Y no tienen que comer, ¿por qué? Porque nosotros con la fallida reforma agraria los campesinos adquirieron su parcela. Que la parcela era la pensión del campesino, pero con la violencia paraca, terrateniente, con el desalojo violento sacaron a nuestros compañeros de los territorios y hoy están ocupando los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Esa gente no tiene nada. ¿Cómo me da tristeza que por mi casa pasan los compañeros vendiendo el gajito de guineo, los carretilleros, y eran antes campesinos que producían? Entonces no han querido respetar ni quieren respetar esta inmensa mayoría de ancianos que han hecho aporte a la formación de este país y a la economía de este país. Claro, los de la élite, el puñado de familias que han manejado el país, pues no quieren la reforma pensional. Y es un derecho. Y le digo un derecho, ¿por qué? Porque mire, como yo trabajé en Austria con ancianos, allá los ancianos que no han trabajado, yo como se llamaba Betrollo de Alte Leute en su house, como asesoramiento de los ancianos viejos en las casas, yo iba donde ancianas que nunca trabajaron, pero el Estado respondía por ellas, a atenderlas, a servirle un plato caliente, a echarle su ropa en la lavadora, a sacarlas, a hacerle una cita médica, a ir con ellas a tomar un café. Eso hace un país que quiere a su gente. Pero aquí, como Petro sí es un hombre que tiene sentimiento y corazón y quiere a su pueblo, él por eso está impulsando una reforma a la salud que beneficia a esos ancianos que hoy les dicen desechable, que hoy los encuentra usted en los corredores, que hoy los encuentra pidiendo limosna, que fueron que aportaron con sus manos encallecidas. Y tengo cosas concretas que decirlo. Como mi abuela Mona Vargas era una campesina rica, pasábamos por donde los terratenientes de la región y encontré campesinos marcados con el hierro del terrateniente. ¿Por qué? Porque estaban marcando un ternero y el ternero se le soltaba y venía el terrateniente y le ponía el hierro en la espalda del campesino. Eso se les olvida a ellos y por eso hoy escucharán la voz en el Congreso, no leída en libros, sino de la vida. Y usted, si se pone a caminar este país y ve un palo de mango, un palo de mamón por allá, allí había una casa de un campesino que vivía en esas tierras que fueron arrebatadas por la violencia terrateniente de este país. Entonces, si nos hubieran dejado las parcelas, pues hoy no encontraron usted limosneros, pero les dicen los desechables, les dicen los que no sirven. Mire, en la historia, el primer papa vino aquí a Colombia en 1968. ¿Y qué hicieron para limpiar a Bogotá? Recogieron a todos los indigentes y los trajeron para acá, para la costa, para que el Papa viera una ciudad bonita y limpia. Entonces, hombre, ¿para qué se vive de la hipocresía? Nosotros exigimos la verdad en el Congreso y todos los congresistas tenemos que trabajar porque para eso nos pagan.
No salirse para no dar el debate. Que nos derroten en el debate. No saliéndose y burlarse. Porque he visto senadoras burlándose porque se salieron porque no hubo quórum. No, no señor, respetemos a este pueblo. Los senadores que están allá son elegidos por este pueblo y se están ganando un sueldo bueno mensual. Entonces, respeten el pueblo y hagan leyes y den el debate si tienen la razón. Que nos ganen en el debate. Entonces, estamos dando esos debates. Son difíciles, que mire que por primera vez creo que en la historia de Colombia estemos deliberando y estemos en el Senado de la República un martes santo, porque eso lo exigió los senadores del pacto histórico. Catalina del Socorro Pérez Pérez, usted ya en el cierre de esto, quiero que me salude a los televidentes en alemán. Ay, y a los campesinos. Ay, no, los Bauer. ¿Ya vamos a terminar? Sí, ya vamos al cierre de... Bueno, en el cierre de este programa tan lindo, y le doy gracias a mi profesor Polo, le decimos así por cariño, Polo, que él da fe de que sí, yo me gradué de bachiller. Entonces, pues, alles Gute Colombia, y un día alles Leute heute mir hören, y toda la gente que hoy a mí me está oyendo. Y alles Bauer y Boyerin, más en sí, organisieren suchen unsere Projekt Agrar Reforma, la reforma agraria. Todos los campesinos y campesinas que se organicen para así ayudar a nuestro presidente de la República a que se haga real la reforma agraria. Una reforma agraria que nos den tierra que sirva. No como la fallida reforma agraria que le dieron a nuestros campesinos, tierra donde no nacen sino piedras, caliche. Y que luego con esa reforma agraria tengamos crédito, asistencia técnica, vías terciarias, que mercado justo para el campesinado, no como anteriormente con los proyectos neoliberales que nos han impuesto en los territorios, como el caso La Mojana, que no la quiero dejar sin mentar esa población querida, que los quiero mucho. Con Joaquín Zabaleta, un gran líder campesino, conozco La Mojana de a pie, porque tengo mis piernas marcadas donde me picaban las sanguijuelas, en los zapales, no en carro ni en helicóptero, sino a pie. Entonces en La Mojana nos han hecho tanto daño, porque antes de llegar los españoles a nuestros territorios, La Mojana estaba organizada alrededor del agua. Ya habían cientos de canales del agua y nuestros indígenas, cenúes o fincenúe, vivían de la agricultura y la pesca. Y allá, a La Mojana, pasaban nuestros tres colosos, el río San Jorge, el río Magdalena y el Cauca. Y vivíamos de la pesca en nuestros zapales, que hoy le llaman humedales. Los humedales tenían hasta 5 metros de longitud, me lo cuentan los compañeros hoy, y yo lo vi también, de longitud sus raíces, que eran las murallas de contención o las esponjas, llamamos nosotros, que contenían el agua para que el agua no se fuera por donde le diera la gana. Pero ahora con el modelo neoliberal convirtieron a La Mojana en ganadería extensiva y en cría de búfalo, que los búfalos no son nuestros, y el búfalo se come hasta las culebras. Y han dañado todos los humedales, ya no hay zapales, ya no hay nada. Y por eso es que se nos inunda La Mojana y recibimos otro castigo de la minería legal e ilegal, que con el mercurio que sacan la minería allá arriba, entonces cuando el agua viene, arrastra la tierra, se allanan los ríos, cuando el agua viene, sube el nivel del agua y el agua viene con mercurio. Y se han muerto muchos peces de mercurio. Ya casi no podemos comer pescado, y antes usted donde iba en La Mojana, compañero, usted comía en cualquier casa el pebre. No voy a decir que es el pebre porque lo deben de saber los de Sincelejo y los de aquí de Sucre, pero sé que es el pebre. Y comida de todo tipo encontraba uno de ellos. Hacíamos el pescado cabrito.
allá mismo, de un humedal que está cerca de Tomala que se llamaba Aguasturbia. Yo llegaba con Juaco y le decía a los compañeros, vamos a comernos un aguasturbiero. Íbamos enseguida en la banqueta y cogíamos el pescado. Hoy, con el tema del mercurio, ya mataron nuestros peces, pero como ellos sobreviven el veneno, hoy hay un problema grandísimo en La Mojana que nadie dice, esta mano es mía. El agua al cuello, me dicen los compañeros. Tenemos el agua al cuello, compañera, pero no se puede abastecer el ser humano, no es apta para el consumo de los humanos. Y las mujeres recién preñadas se comen este pescado y están saliendo cientos de niños con labios reporinos. Entonces, nos han traído enfermedad. Por eso cuando me hablan del desarrollo, digo yo, ¿el desarrollo para quién? ¿Para unas cuantas familias que se han adueñado de todas las tierras y que pueden ir a sus tierras es en helicóptero? No, señor, no. El desarrollo debe ser para la vida, como dice el presidente. Nuestro presidente dice, el gobierno mío es para la vida. Y para vivir, como dice nuestro presidente, voy a terminar esta frase, Colombia potencia de vida y para vivir sabroso, como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Gracias. Muchas gracias a Catalina Pérez. Hoy tuvimos la oportunidad aquí en el programa Democracia, Política y Poder de escuchar toda esa historia de vida, toda esa historia viva de sus luchas, de sus sufrimientos, de todo lo que vivió, tanto en Colombia como en el exterior, como exiliada. Hoy está en el Senado de la República presentando proyectos de ley, apoyando las reformas que van a beneficiar al pueblo, así nos ha manifestado ella. Pero todas las personas que tengan una posición política del partido que sea, aquí tiene las puertas abiertas, dentro de la democracia, dentro de las diferentes aristas y posturas de pensamiento, estamos abiertos para todas las personas que quieran presentar sus diferentes puntos de vista con argumentación, como lo ha hecho hoy Catalina del Socorro Pérez Pérez. Muchas gracias, senadora, por haber aceptado en el día de hoy, que es día festivo, pero que usted ha aceptado venir aquí al programa para hablar de toda esta temática que forma parte de su vida y sobre todo el trabajo que está haciendo en el Legislativo, en el Senado de la República. Para nosotros ha sido un honor tenerla aquí en el Canal 8, en el programa Democracia, Política y Poder. Muy amable por haber aceptado la invitación. Mil gracias a los oyentes y a los que miran este canal. Y bueno, y siempre que pueda estaré aquí, a las preguntas que me quieran hacer y las cosas que me quieran pues decir, que me lo digan de frente, que sepa yo quién está hablando de mí, quién quiere hablar de mí, ¿entiende? Porque es mejor la sinceridad y de frente. Entonces, aquí estoy presente, luchando para este país y para la transformación de este país, y que tenga en cuenta nuestros oyentes. ¿Estará usted visitando algunas comunidades? Sí, he estado visitando muchas comunidades, claro que sí. Y además, no puedo dedicarme solo a Córdoba y a Sucre, porque yo soy la senadora de los colombianos y me han invitado campesinos a otros departamentos y tengo que asistir, como es el 4, 5 y 6 estaré en el Tolima y ahí a visitar a otros departamentos. Y en todas partes, tengo que ir a todas partes. Y aquí vengo, y ahí en mi casa, cuando vengo, saben quién es. Cuando estoy, el que quiera irme a visitar va a visitarme, a hacerme preguntas, a conversar conmigo. Y si quieren que vaya a eventos de ellos, que tengan ya la organización hecha. Porque en la política, tanto mía y también de mi presidente, no es ayudar a una persona, es ayudar a las comunidades, es ayudar a Colombia. Y también tenemos algo muy claro, que tenemos que gobernar con lo que hay. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí solo por la Colombia humana y el pacto histórico, por ningún partido, yo estoy aquí por los colombianos. Y lo importante es que se beneficien a los colombianos y las colombianas con este gobierno de la vida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Con la producción de Richard Martínez, la presentación periodística de Manuel Esteban Polo, miembro activo de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER y de la Federación Internacional de Prensa FIT.
Estaremos el próximo jueves nuevamente con otro invitado especial en Democracia, Política y Poder. Muchas gracias por su amable sintonía. Con Richard Martínez, mi colega que se graduó de bachiller junto conmigo. Es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder.